Y eso es lo que todos deberíamos de desear, que Dios hable por boca del que está predicando, sea el pastor o sea un evangelista, quien sea. Y debíamos de orar cada domingo en nuestro corazón: Señor, háblame. Estamos aquí para escuchar de la palabra de Dios. Y Dios no va a venir en persona, aunque algunos así se lo creen. Dios nos habla, en Hebreos capítulo 1 dice que en el tiempo antiguo Dios hablaba por los profetas. Pero ahora en los últimos tiempos Dios nos habla por su Hijo. Y su Hijo habla por la palabra. Amén. Amén. Estemos en espíritu para que el Señor nos hable. Vamos a buscar Romanos capítulo 6 y una pregunta. ¿Qué ocurre después de haber sido perdonado? ¿Cuántos se olvidan? Han estado muy emocionalmente asistiendo a los cultos, están muy contentos y un día pues el Señor les mueve a entregar su vida al Señor, a pedirle que venga a su vida y a confesar sus pecados a Él. Amén. Y muchos ahí terminan. Incluso aquellos que sabemos o que vemos que realmente son verdaderos cristianos, que realmente han renacido de nuevo. Pero parece ser como que ya se terminó todo. Y no es así. Romanos, vamos a leer en Romanos capítulo 6. En 2 o 3 versículos, verso 20. Romanos 6, 20. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Aunque lo hace como pregunta. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Ojalá que así sea con aquellos que practican el pecado. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, si realmente hemos sido renacidos de nuevo, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios. Wow. Y luego el 23, un versículo que seguro que todos lo sabemos bien, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a entrar en nuestro rostro. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Un día más que tú nos concedes de vida. ¿Cuántos habrán pasado la eternidad en este día? Y nosotros, algunos de los que viajamos, podíamos haber tenido un accidente mortal, pero tú nos has librado, tu mano nos ha librado. Y a los que estamos aquí, tú querías que hoy estuviéramos aquí. Ninguno de los que estamos aquí ha venido por accidente o por casualidad. Aunque sin ganas hubiera uno que ha venido porque tu voluntad era que estuviera aquí. ¿Y para qué, Señor? Bueno, para adorarte y sobre todo para escuchar que tú nos hablas.
Tú que conoces nuestros corazones, Señor, sabes dónde flaqueamos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. El objetivo del perdón no es para echarnos la siesta y ya se acabó. El objetivo del perdón es para que busquemos, indaguemos, nos esforcemos a buscar la santidad. Amén. Amén. Mientras que no hagamos eso, no estamos agradando a Dios. Qué pena que hoy no tenemos a Vitaly. Pero alguno más podría estar aquí, o debería de estar aquí, que podía interpretar y no está. Quizás no llegamos a entender el Evangelio, la palabra de Dios, cuando se predica. Porque uno se maravilla que un niño pueda entender el plan de la salvación, a incluso aquellos que ni siquiera saben hablar. Mira de mí. Aún yo creo que hablaba, movía los labios. Yo creo que cantaba. El Espíritu del Señor le hacía que hablara. Con gozo, estaba ahí gozándose. Amén. ¿Y cuántos adultos están hoy en las iglesias? Y algunos están así. Y el predicador no sabe por qué realmente. Si es que le entró el sueño o es que no le quiere escuchar, que ya está cansado de escucharle. Entonces, moviendo los ojos un poco, parpadeando, pues así le hago ver que ya estoy cansado, que corte el rollo. No sabemos por qué. Pero cuando uno ve a un niño que se goza, que no entiende mucho, y uno ve a un adulto que procura ni siquiera ver al predicador y estar lo más lejos posible, uno se pregunta, ¿fue nacido de nuevo? ¿Qué pasa después? ¿Qué tiene que ocurrir después de que hemos sido perdonados? Hemos sido perdonados, pero Dios espera, Cristo Jesús espera un fruto. Predique, pastor. Espera un avivamiento en la vida de la persona que ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador. Amén. Y si no es así, les repito 1000 veces, como lo he hecho, 2 Corintios, capítulo 13, el verso 5. Subráyelo, hermano, subráyelo. Y si lo puede colorearlo. Todas las referencias que usted escuche, márquelas. Porque cuando usted habla la Biblia va así. Aquí está. Oh, sí. ¿Cuántos hay que profesan ser cristianos en las iglesias? Les voy a decir cuántos aproximadamente. Millones. Wow. Millones hay en las iglesias, no miles, millones. Que después de haber sido convertidos, su vida no hay diferencia de los que están ahí fuera. Ninguna. Pero hoy hoy hay iglesias, mega iglesias, con 10.000, 20.000. ¿Usted se imagina? Con 10.000 miembros, 20.000. De Mary me está aplaudiendo. Thank you, hijo. Thank you. Pero veamos sus vidas mañana de lunes al sábado. ¿Y cuántos continúan en sus vicios fumando, drogas, bebiendo, en golotonerías, muertos por el dinero, ansiosos por el dinero? Así es. Viviendo, practicando el pecado, y profesan ser cristianos, viviendo y practicando el pecado. ¿Sabe lo que dice
Primera de Juan capítulo 3, el verso 4. Subráyelo. Son palabras que no creo que muchos predicadores les guste mencionar. Dice que el que practica el pecado, el que está viviendo el pecado, no dice que es de Dios, ¿verdad? Si alguno lo tiene, lo puede leer. ¿Verdad que no dice que es de Dios? Tal persona. ¿Qué dice? ¿Qué dice que el que practica el pecado de quién es? Del diablo. Esto no quiere decir que esa persona, si conocemos a alguno o alguna que está viviendo el pecado, que es una mala persona. No es eso. O que es una persona que blasfema el nombre de Dios. No. Una persona que no sea de Dios no tiene por qué necesariamente ser una persona endiablada. Hay personas en el mundo, hermanos, ahí fuera, que no son de Dios. Y si no son de Dios, ¿de quién son? De Satanás. Lo dijo el Señor Jesús, no lo digo yo. Yo repito lo que Él dijo. Pero son personas que tienen mejores obras que algunos de los que están aquí o que me están viendo. Y muchas veces yo le he hablado de mis vecinos, mis ex vecinos, porque los vecinos que tengo ahora son las ovejas. Y les digo que son los mejores ejemplos. Obedientes. Llega el pastor por la mañana, ¡Aurrea, aurrea, aurrea! No sé si será húngaro o si será ucraniano, ¿qué será eso? Pero todos, todos saben con esto. Escúcheme bien. Esto no es religión. Esto es la palabra de Dios. Y Dios dice en su palabra que el que practica el pecado es del diablo. Y luego, repito otra vez, no porque si alguno sepa que cierta persona, cierto cristiano, cierto creyente de la iglesia que sea, reconoce que está viviendo el pecado, que por eso le vamos a odiar, que por eso le vamos a criticar, o que esperamos que esa persona sea una persona mala. No. Puede ser una persona muy buena, muy cariñosa y muy amable. Eso no le hace a él el ser una persona endiablada, porque no sea de Dios. Pero es grave lo que está haciendo, amén. Está pecando. Tengamos cuidado con eso. Si usted que me escucha está viviendo, practicando el pecado, memorice 2 de Corintios capítulo 13, el verso 5. Memorícelo. ¿Cómo va? El versículo dice: examinaos a vosotros mismos para saber si estáis en la verdad. No todo es ético, no todo vale. Simplemente decir, oh Señor, perdona mis pecados y quiero que vengas a mi vida. Pues pueden ser esas palabras salir del corazón, sí, pero también pueden salir simplemente de la boca y de la mente carnal y no significar nada. Dios nos perdona si hay un arrepentimiento sincero. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha tenido un encuentro con Jesús, la voluntad del Padre es que usted y yo busquemos ser santos. Porque sin la santidad, acompañada de estar a bien con todos, no tener una raíz de amargura contra alguno, sin la santidad y el estar a bien con todos, nadie verá al Señor. Lo he mencionado muchas veces. Hebreos capítulo 14, verso 12. Subráyalo. Porque eso es serio, hermanos.
Esto es muy serio, mucho más de lo que más de uno aquí se piensa que es. Porque de lo contrario, tendríamos más amor por las cosas de Dios, por los cultos, seríamos más fieles a todo lo que el Señor nos manda, a doblar la rodilla, así, cada día. Ninguno tiene excusa, ningún hijo de Dios tiene excusa para no doblar la rodilla durante la semana. ¿Se alimenta usted de la palabra de Dios o solo es aquí donde usted la mira? Por eso, ¿cuántos dan marcha atrás cuando viene la prueba? Por eso tantos caen en tentación del diablo. Y algunos hasta abandonan a su esposa. Ay, hermanos, algunos cuánto nos queda que aprender. De lo contrario, el libro de las lamentaciones no lo comeremos un día. Solamente que las lamentaciones nuestras serán peores que las de Jeremías. Algunos podían preguntar, ¿qué es pecado? Bueno, creo que la mayoría sabemos lo que es pecado. Pero en la epístola de Santiago, en el capítulo 4, el verso 17, bueno es que lo subrayen, hermanos. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Usted sabe que es bueno estar en los cultos para adorar a Dios? Pues si usted es un poco holgazán o pone otras cosas antes que venir a adorar a Dios, eso le es pecado. Si usted sabe que eso es bueno, y yo creo que aquí todos sabremos y diríamos que sí, que es bueno venir a adorar a Dios. ¿Cuántos en el tiempo pasado he conocido que ni siquiera estaban el domingo una vez al mes para estar a la mesa del Señor sentados y tomar la Santa Cena? Una vez al mes. Y pasaban meses sin congregarse en eso. ¿Perdona Dios los pecados? Claro que sí. Juan 3:16 no lo dice bien claro, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, y dio a su Hijo para que los que crean en Él sean salvos. Claro que Dios es amor y que Dios ama, pero Dios castiga también. ¿Recuerdan Génesis capítulo 32? Muy importante, hay capítulos que sobresaltan de otros. Ahí sube Moisés, está con el pueblo de Israel, y ve en el campamento abajo, en la montaña de Sinaí, y hay un bush, una zarza, un arbusto, ardiendo. Y seguramente que llevaba ya horas ardiendo. Y Moisés desde abajo lo mira, y el pueblo lo miraría, y esa zarza es que arde y no se apaga. Han pasado 2 horas y continúa ardiendo la misma llama. Y eso le llamó la atención y subió Moisés a ver qué pasaba con esa zarza, a ver qué misterio tenía esa zarza. No es que Dios le dijera sube. No, él estaba curioso por saber cómo que no se consumía. Y cuando estaba llegando, escucha una voz del medio del fuego. Moisés, la tierra que pisas, santa es, quítate las sandalias. Y ahí sabemos que estuvo 40 días. Dios, que creemos que fue Cristo Jesús, el Verbo encarnado, le dijo, cuando yo pase, escóndete detrás de esa peña. ¿Recuerdan las peñas de mi pueblo? Esas rocas grandes. Y cuando yo pase, pondré mi mano sobre tu rostro, porque no habrá hombre que vea mi rostro y viva. Detrás de la roca, la mano del Señor, que creemos que era Jesús, se la puso delante. Y él pasó y vio la espalda de él. Todo lo que vio.
Y sabemos que cuando bajó Moisés de la montaña, tuvo que ponerse un velo por delante, porque la cara le brillaba, el rostro le brillaba, y no podían el pueblo de Israel mirarle a los ojos. Se encuentra con Josué, y escuchan un bulliceo. Y Josué le dice: mi señor, creo que hay guerra en el campamento. Hay pelea. ¿Y qué le dijo Moisés? No hay guerra, no hay pelea. Hay baile. Hay baile. Oh, los bailes. Yo he conocido pastores que van a las discotecas o que han ido a las discotecas para proteger a sus jóvenes. Estaban bailando sensualmente, hermanos, las mujeres y los hombres. Habían hecho un ídolo y lo estaban adorando, le estaban ofreciendo holocausto en bailar. Moisés se indignó. Sí, hermanos, hay tiempo para indignarse cuando las cosas de Dios son cambiadas. Dios es santo, santo, santo. Es 3 veces santo. Ahí tiene la Trinidad para aquellos que no creen en la Trinidad. Y Moisés cogió las tablas que traía de piedra en sus brazos. Dice: los que estén por Jehová, por Yahweh, por el Señor, pasen a este lado. Y pasaron los que amaban al Señor. Pero 3,000 hombres, hermanos, 3,000 hombres murieron. ¿Por qué? Porque Dios castiga el pecado, hermanos. Y si usted vive en pecado, no piense que se va a ir de rositas. Usted puede ponerlo, pintarlo de los 1000 colores, justificarse como usted quiera, y que no es tan malo, que realmente no están haciendo nada mal. Pero Dios ve lo que está detrás de las paredes, lo que nosotros no vemos. Y si usted que me está escuchando viendo es uno de esos, arrepiéntase y deje de jugar a religión o a iglesia. Porque si Dios no tuvo misericordia de esas 3,000 personas, que seguro que eran 3,000 hombres, bien seguro, porque ellos fueron los culpables. Y cayeron muertos. 3,000 personas. No piense que si usted está viviendo en pecado, se va a ir de rositas. La mano de Dios caerá un día. Quizás no ha caído hasta ahora, pero cayó aquí. Dios no actúa hoy como actuaba en el Antiguo Testamento. Porque si fuera así, incluso hasta en los días de la iglesia primitiva, recuerden con Ananías y Zafira. Y gracias a Dios que dejó esa práctica de castigar a Dios hasta ese momento. Porque si Dios continuara castigando literalmente como en los días de la iglesia primitiva, le aseguro, mis hermanos, que usted no vería mega churches con 20 o 40,000 bailando. Miren en internet y lo verá. Por lo menos en inglés, yo siempre miro en inglés. Bailando. ¿Y sabe dónde ha llegado una iglesia en los Estados Unidos? Evangélica. En los cultos, esto salió en el periódico, las fotos en el periódico. Claro, el fotógrafo sacó de aquí para arriba, nada más, las personas. Desnudas totalmente, pervirtiendo la palabra de Dios a su antojo. Adán y Eva estaban desnudos y no pasaba nada. Claro, ignorante. ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos cuando le preguntaron, que lo he dicho otras veces, lo digo otra vez, ¿de quién será esposa esta mujer que se ha casado con los 7 hermanos en la resurrección? Ignorantes. Erráis porque ignoráis las Escrituras, le dijo el Señor Jesús. Erráis porque ignoráis las Escrituras.
Pecáis porque ignoráis las Escrituras. Y generalmente eso es lo que ocurre con el mundo entero ahí fuera. ¿Llegó Vitaly? No. No. Ah, ok. Algunos de los cristianos convierten la gracia de Dios en libertinaje. Se cree que son listos. Judas, subráyalo, del 14 al 16, nos explica ahí bien claro cómo hay muchos que pervierten la gracia de Dios en libertinaje. Judas, del 14 al 16. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, el verso 16, dice lo mismo. Vamos a leer unos versículos en Romanos, capítulo 6. Nacho lo tenía aquí. El verso 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí está hablando espiritualmente, obviamente. Porque somos, el verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Es un símbolo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando las personas profesan convertirse y se bautizan y continúan con los mismos vicios, con las mismas costumbres, es más que algunos en el pasado, lo hemos visto, se bautizaron y ya no lo volvimos a ver. ¿Recuerdan el chiste ese de Australia, del pentecostal, el pentecostal, el metodista, el presbiteriano y el bautista, ¿no? Sí. Es pura realidad. Yo pensaba, antes de venir a España, no, allí eso no ocurrirá. No, qué sorprendido estaba yo. Vaya que se ha sucedido. Más de una vez, y más de dos, y más de tres, bueno, ya para. Cristo Jesús nos salvó y quiere que nosotros busquemos la santidad. Amén. Ni más ni menos. La iglesia o el cristiano que no busca ser santo es un cristiano carnal dispuesto a negar a Cristo, dispuesto a negar su fe algún día, estará dispuesto a abandonar la iglesia algún día. Lo tengo por experiencia, hermanos. Lo he visto por experiencia. Y seguro que el pastor siente también. En todas las iglesias. ¿Usted no busca la santidad? ¿Usted no consagra su vida a Dios? Usted será un cristiano mediocre. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús con los cristianos mediocres? Apocalipsis capítulo 3. Creo que es el verso 20 o 15, no recuerdo. Está llamando a la puerta. Dice el Señor a la iglesia de la Odisea, que eso es lo que somos hoy mundialmente, la iglesia de la Odisea. Por cuanto me gustaría que fueras frío o caliente, que estés vendido a Cristo, que seas un siervo de Cristo, o que nadie sepa que eres cristiano. Dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te echaré de mi boca. En otras palabras, te echaré de vida. Como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais, dice Pedro, sino como aquel que os salvó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, que fue destinado ya desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, por amor a vosotros. ¿Cómo no vamos a buscar la santidad? Sabiendo que el que es santo, 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 3 veces santo, sufrió en la cruz para que nosotros vivamos con Él eternamente. ¿Quién no va a buscar ser santo? ¿Quién no va a pelear en oración que te libre del pecado, Señor? Yo lo hago, hermanos. Yo no soy un ángel y tengo que pelear contra el pecado en oración. Y algunas veces las lágrimas me corren, no porque yo sea bueno, sino porque me da rabia. El diablo se salga con la suya algunas veces. Si el apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo pecador? ¿Cómo no lo va a hacer usted y yo, hermano? ¿Cómo no? Pablo, quien plantó todas las iglesias a los gentiles, a nosotros, tenía que clamar y decía, ¿quién me librará de este cuerpo? Él, gracias a él, porque luego él escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el cuerpo y la carne es débil. Escuché algo esta mañana, muy poco, pero escuché algo de la escuela dominical. Que la carne es débil. Oh, yes. Y si usted no lo admite, usted está cayendo en la trampa de Satanás. Y eso le llevará a la muerte eterna. Y eso estaba en 1 de Pedro capítulo 1, del verso 14 en adelante, donde nos dice, sed santos. Eso es un mandamiento, el buscar la santidad. Si usted no busca la santidad, nada, escúcheme bien, si usted no busca la santidad, si usted no busca ser santo, nada de lo que usted hace o dice, Dios lo acepta. Se lo repito otra vez. Si usted no busca ser santo, nada de lo que usted diga o haga. Cuando usted pasa a ofrendar los 5 centavos, y lo ponga con cuidado para que no suene y los demás se enteren, ¿no? Y bueno, ya en una ocasión uno metió la mano vacía y la sacó llena. Hace años. Nada de lo que usted diga o haga, sea la ofrenda, sea limpiar, y tengo que decir, se me olvidó esta mañana, de dar gracias a los que limpian la casa del Señor. Gloria a Dios. Le doy gracias a los que van a buscar a los hermanos ucranianos o quien sea. Crean que yo se lo agradezco y más que yo se lo agradece el Señor. Amén. Gloria a Dios. Nada de lo que usted hace, escúcheme bien, o diga, si usted no está buscando el ser santo, Dios no se lo recibe. Se puede quedar con su ofrenda en el bolsillo. ¿Me está escuchando? Alguno está diciendo, muy fantástico, ahora me voy a ofrendar. Lo dejo a su
benevolencia. Pero quiero que escuche. Ajá. En Éxodo capítulo 32. Hay una historia. Es el segundo libro de la Biblia. Fácil ir a él. No, que estoy hablando yo. Es en Génesis, hombre. Vamos a ver, Génesis capítulo 4, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 4. Aquí tenemos la historia de Caín y Abel. Y fíjese, márquelo desde el verso 4 al 7. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, lo más bonito, lo más valioso. Y miró Yahweh, el Señor, con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensayó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Yahweh, el Señor, dijo a Caín: ¿por qué te has ensayado? ¿Por qué te has entristecido? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El Señor no recibió la ofrenda de Caín, ni quería escuchar sus alabanzas. ¿Me está escuchando? No aceptó su ofrenda. Él quería su corazón, igual que el de usted y el mío. No el dinero. Claro que el dinero va bien. Tenemos que pagar la electricidad, tenemos que pagar las estufas, tenemos que pagar el alquiler. Pero Dios no le pide a usted el dinero. Dios le pide su corazón. Amén. Caín sabía muy bien lo que había hecho. ¿Cómo iba a adorar a Dios? Y usted y yo no tenemos por qué matar a nadie para hacer cosas que a Dios las abomina. Caín sabía muy bien. Él estaba adorando a Dios. Y lea todo el capítulo y verá cómo Dios aborrece no quiere que le adore. Lo desecha, ni sus ofrendas. ¿En qué lugar está usted? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Crees que el Señor recibe tus alabanzas? Cuando estás pensando más bien en otras cosas ahí fuera, en el trabajo, en el entretenimiento, en cosas materiales. ¿Has puesto a Dios, que lo pones a Él antes que todas las cosas? ¿Antes que tu trabajo? ¿Antes que tus familiares? ¿Cuántos un familiar le visita? Yo esto lo he visto en Australia y aquí por años, que cuando venía un amigo, ese día no se iba al culto. ¿Podemos decir que amamos al Señor más que todas las cosas? Yo creo que la mayoría no. No olvide eso, hermano. Si usted no está buscando la santidad, lo que usted haga y diga, Dios no lo acepta. Tan simplemente como eso.
Dios perdonó muchas veces al pueblo de Israel. Pero cuando ellos insistían en pecar, Доброго дня, я прошу вибачення. Бог багато разів пробачав єврейський народ, але коли вони були в гріхах, ¿qué es lo que leímos en Éxodo capítulo 32? те, що ми читаємо в Вихід, глава 32, Que Dios castigó a 3.000 personas cuando Moisés bajó de la montaña. Бог покарав 32 тисячі людей, коли Мойсей спустився з гори. Ellos no había guerra en el campo, sino había baile, fiesta. Eso es lo que había en el campamento, baile. Y 3.000 personas fueron castigadas a muerte. І той шум, який почув Мойсей, це був не шум війни, але шум танців і веселощів. І тому Бог покарав їх, і померло тоді 3 тисячі людей. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? Чи мали ви особисту зустріч з Ісусом Христом? ¿Has nacido de nuevo? Чи народилися ви згори? Si no has tenido un encuentro con Jesús, Якщо ви ще не мали особистої зустрічі з Богом, no es maravilla que no hay cambio en tu vida. це не дивно, що ваше життя не змінюється. Y si la muerte te llega, Якщо прийде смерть в ваше життя, tú no estarás en el reino de los cielos. ви, на жаль, не будете в Царстві Небесному. Tenemos que arrepentirnos de corazón para que Dios nos perdone. І тому дуже важливо покаятися від всього свого серця для того, щоб Бог нас пробачив. Arrepentimiento sincero. Це таке щире покаяння. Cuando Dios nos perdona, Коли Бог нас пробачає, no nos da una licencia para hacer lo que queremos. Бог нам не дає один дозвіл, одну ліцензію для того, щоб ми робили, що нам хочеться. Esto es muy serio. Це дуже важливо, це дуже серйозно. En Lucas 24, verso 46 al 47, Луки 24, 26, 27 nos dice que prediquemos y anunciemos el arrepentimiento. сказано, ми проповідуємо і проголошуємо покаяння. Después de que Dios nos perdona en Cristo, Після того, як Ісус Христос нас пробачає, Él espera ver un cambio en nuestra vida. Він чекає побачити певні зміни в нашому житті. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a odiar el pecado. І тому дуже важливо молитися, щоб Бог допоміг нам ненавидіти гріх. El adulterio y la fornicación es pecado. Блуд і розпуста – це є гріх. Lo mismo que la mentira y el enojo. І так само, так як і в брехня чи злість. Y lo mismo que el que roba. І так само і в крадіжка. Es pecado. Це El все que trae гріхи. disensión entre los hermanos. Це ті гріхи, які забруднюють людину і руйнують відносини між братами. Es pecado. Це гріх. Al pecado hay que llamarlo pecado. І гріх треба називати гріхом. Y no avergonzarnos porque vaya a herir a algunos. І не соромитися, тому що хтось може розізлитися. Muchas iglesias, muchos pastores se privarán de mencionar el adulterio o la fornicación. І багато, на жаль, служителів в багатьох церквах, вони зменшують ось цю провину, цю ситуацію із розпустою, з блудом. Porque en muchas de esas iglesias hay muchos, no digo todos, gracias a Dios, pero hay muchos que están viviendo en pecado de muchas maneras. Тому що, на жаль, в дуже багатьох церквах, не всі церквах, не всі люди, але багато із них знаходяться в гріху, живуть постійно в гріху, в різних видах. Si el predicador predicara lo que aquí pone, esas iglesias se quedaban en un cuarto de lo que aquí somos. І якби проповідник проповідав все, що написано в Слові Божому, так як має бути, то від цих би церков залишилася 1/4 частина. ¿Qué pasó en Éxodo capítulo 32? Що відбулося в Вихід 32? Cuando Moisés dijo a Josué, no hay guerra. І Мойсей сказав, ні, це не звук війни, Es baile en el campamento. це звук танців і радощів. Están bailando.
Вони танцюють. Y Moisés dijo, se indignó, igual que Jesús cuando entró en el templo. І Бог сказав, будь гідний, так як Ісус Христос, коли війшов в храм. ¿Cómo habéis podido hacer eso? І як Los que говорить estén Господь, por el Señor, ті, хто покликані Господом, pasen a este lado. сказано, підіть сюди, на цю сторону. Y 3.000 hombres murieron. Seguramente que fueron los responsables del baile. І тоді, в цей момент, померло 3000 чоловіків, і я думаю, що саме вони були відповідальні за ці всі танцюльки і це свято, яке Oh, si David bailó. ¿Ah, І- sí? але ж ви ж танцювали, нічого страшного. Cuando usted está en la discoteca, está adorando a Dios porque el arca de la alianza ha entrado en Israel. І коли ви приходите в дискотеку і танцюєте там, то ви радієтеся і прославляєте Бога, тому що в ковчег заповіту прийшов в храм. No todo vale ante los ojos de Dios. Не все можна оправдати перед Господом. Jesús perdona, pero luego dice, no vuelvas a pecar. Ісус Христос пробачає, але потім говорить, але не повертайся до гріха, більше не гріши. Y entendamos bien esto. І давайте постараємося добре зрозуміти це. Pecar vamos a pecar hasta que el Señor nos lleve. Ми грішники, і ми будемо робити гріх аж до того моменту, поки Бог нас забере. Pero una cosa es que usted ha caído en decir algo que no era cierto, І є різниця між тим, щоб просто обмовитися, сказати якесь нехороше слово, eso es mentira, або збрехати трохи. es pecado. Це гріх Y cosas parecidas. і такі подібні речі. Pero vivir en pecado es muy serio. Але жити в гріху – це дуже серйозно. Apocalipsis 21:8, В книгі Об'явлення або Откровення 21:8 los que practican esos pecados no entrarán en el reino de los cielos. написано, що ті, хто живуть в гріху, вони не війдуть в Царство Небесне. En Juan capítulo 8, В del 1 Івана, al 11, Івана 8 розділі з 1 по 4, apúntenlo, subrayanlo. з 1 по 11, напевно, що. Cogieron a esta mujer, Señor, la trajeron a Jesús. La hemos pillado en el acto del adulterio. Говориться про те, що до Ісуса Христа привели в жінку, яку була зловлена в зраді. Y la ley de Moisés dice І в закон Мойсеєві каже, que en tal caso hay que apedrearla a muerte. і що в такій ситуації потрібно взяти камінці і забити її камінцями. Y Jesús se puso agachado escribiendo en la arena con el dedo. Але Ісус Христос замість того, щоб взяти це і зробити, Він просто пальцем писав по землі. ¿Sabe usted lo que estaba escribiendo? Знаєте, що Він писав на землі? Seguro que eran los 10 mandamientos. Я думаю, що це були 10 заповідей. En los 10 mandamientos habla más que fornicar y que adulterar, habla más cosas que eso. А тут чому? Тому що 10 заповідей, вони мають 10 заповідей, а не просто одну про те, що треба зробити з O sea, грішником. seguro que los fariseos y escribas estaban leyendo lo que él iba escribiendo. І я думаю, що фарисеї, садукеї, ті, які прийшли, привели цю жінку, вони стояли поряд і бачили, могли прочитати це. Y dirían, este hombre sabe lo que enseña, sabe lo que dice. І тому вони могли подумати, що цей чоловік знає, що він робить, що він говорить. Cuando terminó de escribir, se levantó, dice, de tierra І коли він закінчив писати, він піднявся, y se dirigió a todos los hombres que lo habían rodeado y a la mujer puesta en el medio. і він звернувся до всіх чоловіків, які стояли навколо, і перед ним була ця жінка. Y le dijo, el que esté sin pecado de vosotros, sea el primero en lanzar la piedra. І сказав, що той, хто з вас без гріха, хай перший кине камінцем в неї. Y continuó escribiendo en la tierra. І тоді він продовжив писати на землі. Cuando se levantó, le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te han condenado? І коли він піднявся, він спитався в цієї жінки, де ті, які тебе звинувачували? Ella dijo, ninguno me ha condenado, Señor. І каже, ніхто мене вже не звинувачує. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Solo Él puede condenar. І також і ми повинні так само робити. Ми не повинні нікого осуджувати. Тільки Господь Бог може осуджувати. Pero ¿qué le dijo a la mujer? Але що сказала жінка? No. Vete y no peques más.
Господь сказав жінці: іди і більше не Yo гріши. tampoco te perdono. A mí yo tampoco te condeno. І він сказав: Vete y no peques más. і я також тебе не осуджую, але йди і Cuando більше не гріши. cuando el Señor le salvó, si es que le ha salvado, si es que usted ha nacido de nuevo, si es que usted ha tenido un encuentro con Jesús, І тоді, коли Ісус Христос спасає, а Він спасає, і ви можете мати це спасіння, якщо ви спаслися через Нього, entonces te dice, no puedes vivir en pecado. тому Він каже: іди і не гріши, не живи в гріху. Vete al mundo y no peques más. Іди в світ, але не гріши, будь ласка. Es un mandamiento de Dios el buscar la santidad y el no pecar, el huir del pecado y el arrepentirnos. Це було повеління Боже шукати Господа і тікати від гріха. Dios nos manda que nos arrepintamos. Бог нам повеліває покаятися. Todos los verdaderos cristianos nos tenemos que arrepentir cada día, yo creo. І я так думаю, що кожен щирий християнин повинен каятися кожного дня. Pero no todos vivimos en pecado. Але ми не можемо жити в гріху. Hay una diferencia. І є різниця. En Hechos capítulo 17, Дії, 17 розділ, versos 30 y 31, вірші 30 і 31. dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Hubo un tiempo entre el Nuevo y el Antiguo Testamento І написано, що Бог мав 400 років мовчання. Він ігнорував людей. en que había mucha ignorancia, no hubo profeta, І Бог тоді ігнорував людей, і він не посилав пророків. hasta que llegó Juan el Bautista. І першим, хто був серед вже нового часу, це вже був Іван Баптист. Y cada uno hacía lo que quería, І в цей час кожен робив, що йому хотілося. cada uno era su propia ley. Кожен мав свій особистий закон. Pero ahora, aquí en Hechos 17, 30, 31, el Señor dice, pero ahora Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y ahora manda a todos los hombres, a todo el mundo, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, el día está ya puesto, hermanos y amigos, en el cual juzgará al mundo, a todas las gentes, con justicia, por aquel que levantó de los muertos. Cristo Jesús. Тут написано: незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав доказа всім, із мертвих його воскресивши. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. В першому писанні апостола Івана, перший розділ 9 вірш, написано, що якщо ми признаємося в гріхах наших, то він вірний і праведний, щоб простити гріхи наші. Esto le está hablando a nosotros, los que somos seguidores de Cristo, los que hemos nacido de nuevo. І це сказано до християн, тих, які покаялися, які слідують за Господом. Pero si usted no ha tenido un encuentro con Jesús, Але якщо ви не покаялись перед Господом, не зустрілися si з ним, usted no ha nacido de nuevo, якщо ви не народилися згори, esto no va para usted. то це не до вас. Porque el pecado le ha separado de Dios. Тому що гріх відділяє нас від Бога. Es como si hubiera aquí una cima, Так якби тут була прірва, que яма no така, puedes pasar allá ni de allá para acá. і людина не може перескочити ні туди, ні в зворотньому напрямку. El pecado nos separa de Dios. Гріх – це як та яма, як та прірва, яка відділяє нас від Бога. Y confesar los pecados al cura, І признаватися в гріхах перед священником, o usted mismo rezar y orar a María o a Pepe o a José, і якщо ви особисто почнете плакати перед Дівою Марією, чи перед апостолом Петром, чи кимось іншим, le confiesa que perdone sus pecados,
і признаєтеся в тому, що гріх, що ви робите, no les sirve para nada. це нічим вам не допоможе. Porque solo hay un Dios verdadero que es Cristo Jesús, el único que puede perdonar pecados. Тому що є тільки один Бог, Ісус Христос, який може пробачити наші гріхи. Y usted ha roto la ley. І ви, якщо ви цього не розумієте, то ви цим ламаєте закон. La ley de Dios Закон Божий y la ley del gobierno. і закон державний. La infracción de la ley, Пошкодження закону, romper la ley, es pecado. порушувати закон – це гріх. Y todos hemos roto la ley de Dios. І всі ми порушили закон Божий. Y hasta el día en que usted reconozca eso y caiga de rodillas a los pies de Jesús y clame a Él y sienta de que usted le ha ofendido, que no le ha buscado, І тільки в той день, коли ви впадете перед Господом на коліна, будете плакати, молитися і просити Господа вибачення за те, що ви жили без Нього і жили поза Його законом. hasta que no ocurra eso, І поки це не відбудеться, no importa cuánto usted ore o rece, не так, це не важно, скільки ви молитеся чи скільки ви приносите. la deuda que usted tiene con Dios no ha sido asaldada. Той борг, який ви маєте перед Богом, він не буде оплачений. Puede orar todo lo que quiera, puede cantar todo lo que quiera, puede ofrendar todo lo que quiera, no le sirve para nada. Якщо ви багато молитеся, чи співаєте, чи багато жертвуєте, це нічого не варте. Hasta que no hay un arrepentimiento genuino de aceptar que usted es un pecador corrupto, que ha ofendido a Dios, que no ha buscado a Dios. Поки не відбудеться щиро покаяння, і коли ми зрозуміємо, що ми є грішниками, ми є злочинці перед Господом, ми є противники закону, і ми йшли завжди проти Бога. Entonces usted viene a Jesús y le pide perdón hasta con lágrimas. Отже, ми запрошуємо, щоб кожен із нас, хто тут є, прийшов до Господа, преклонився перед Ним із слізьми і розбитим серцем, щоб отримати спасіння. Ahí usted tiene un encuentro con Jesús y renace de nuevo. Чи каялися ви перед Господом, чи маєте ви цю особисту зустріч з Ним? La salvación no es sentimientos. І спасіння – це не є почуття. Yo no voy a ser salvo si me siento bien o mal. Я не буду спасений тільки за того, що я себе добре, почуваю добре або погано. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Що говорить Слово Боже? El que creyere y fuere bautizado, Marcos 16:16, será salvo. А в Марка 16:16 написано: той, хто вірує і хреститься, той буде спасений. Y hay muchos que rehúsan creer, І є такі люди, які відкидають віру. porque su Dios es el pecado o el trabajo Тому що o el deporte. їхній Бог – це спорт, це гроші, це якісь інші речі. Con nuestros rostros inclinados, Давайте схилимо наші лиця. ¿te ha hablado Dios hoy? Чи говорив до вас сьогодні Господь? ¿Te ha hablado a tu corazón? Бог звертався до вашого серця? Escúcheme bien, hermano. Ahora me dirijo a los hermanos. Послухайте мене, брати. La puerta se cerrará Двері закриються. para servir al Señor. Служити Господу. Cuando el Señor cierre la puerta, no habrá más oportunidad para nosotros, para servirle. І якщо закриються двері, то вже не буде можливості служити йому. Ríndete a Él, hermano. Прикладіть всі свої зусилля. Y amigo mío І друже мій, o amiga, о подруга. si tú no has tenido un encuentro con Jesús, Якщо ви не мали особистої зустрічі з Ісусом, si no has nacido de nuevo якщо ви не народилися згори, y la muerte te sorprende hoy, і якщо трапиться смерть сьогодні, no entrarás en el reino de los cielos. ти не попадеш в Царство Небесне. ¿Y tú sabes lo que es una eternidad sin Dios? Ти можеш собі уявити, що це таке вічність без Бога? Lee Lucas, medita en el capítulo de Lucas, capítulo 16. Подумай над місцем із Луки, 16 розділ. Y verás lo que está pasando. І побачиш, No lo que що, ha pasado, sino lo que está pasando. що трапляється. Un joven rico Один молодий чоловік, багатий, ahora le dice a Abraham,
manda a Lázaro que vaya a la tierra y le hable a mis 5 hermanos. Він звернувся до Авраама і сказав: пошли, будь ласка, того бідного Лазаря, щоб він звернувся до моїх братів, Para que crean y no vengan a este lugar de tormento. щоб він розказав їм, і вони покаялися і не прийшли в це місце мук. Usted es libre de seguir jugando a religión, Кожен із нас вільний гратися в релігію, pero la muerte le puede llegar en cualquier momento y no le dará tiempo para pedir perdón. але смерть може прийти в будь-який момент, і вже не буде тоді часу для покаяння. Lo dejamos en sus manos. Звертаємося до вас, дорогі. Padre amado que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, en nuestras vidas. Oh Señor, yo te ruego, Señor, por mis hermanos y hermanas, aquellos que han tenido un encuentro contigo, Señor, aquellos que han renacido de nuevo. Tú sabes, Señor, comenzando por un servidor, que nos falta mucho para llegar a esa santidad, a esa consagración que tú esperas de nosotros. Pero tú sabes como algunos de nosotros clamamos, Señor. Cada día te pedimos, sé propicio a mi pecador, Señor. Ayúdame a serte fiel. Y ahora, Señor, por esos que no han dado ese paso de fe de confiar en ti, te ruego, Señor, te rogamos todos por esa persona. Háblale, extiende tu misericordia, Señor. Toca su corazón, háblale a su corazón y a su mente. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús.